Dijo don José María Pemán, torbellino de colores no hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueve las flores. Hay figuras que a lo mejor son muy buenas en lo suyo y recordamos pues a un cantante, a un actor, pero hay personas que lo reúnen todo. Pemán dició David, torbellino de colores. De los periódicos, del New York Times. No hay en el mundo una flor. No canta, no baila, pero no perdérsela. Que el viento mueva mejor que se mueven las flores. Y por si no lo sabía. Cuenta la leyenda que su éxito en América fue tan grande que el diario New York Times realizó una crítica de su espectáculo en el que se aseguraba que ni canta ni baila, pero no se la pierdan. Yo te lo digo, señor. He visto ponerse a la gente en pie con mi arte y eso ha sido muy hermoso para mí. Venga, ese aplauso, mamá mía, que dentro mi corazón yo. He visto a la gente ponerse en pie. Yo soy la Lola, mamá mía. En Buenos Aires, en México, en La Habana, en Colombia, en Perú, en Nueva York, en Miami. Lola, la Lola Flores, Lola de España, Lola. Yo diría canta, baila y de una manera tan especial que no han visto ustedes ni cantar ni bailar. Ese golpe de abanico, esa manera de plantarse en el escenario. Esa manera tan suya de mover la bata de cola. Es que era única, era una fusión de todo. Un sexto sentido y luego tenía mucha gracia. No era la mejor cantando, no era la mejor bailando, no era la mejor actuando, pero era única. Era muy lista, muy inteligente. Desabrochar tus ropas modernas. No me puedo. Hay quien pueda decir que Lola no bailaba y que no cantaba, pues ya me dirás. Mi abuelita me enseñó el secreto de leerte en tu mano el destino. Y hacía muchas más cosas, inventaba. Cuando otros se limitaban a repetir, ella inventaba. Con las sabias leyes del rey Salomón. Y sobre las canciones inventaba, ¿no? ¡Quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí! Mi abuelita no se podía aguantar, era vidente y veía las cosas antes que pasaran. Una tía que le da igual todo, que hace lo que le da la gana. Mi abuelita tenía una olla, la metía debajo la cama. Siempre ha sido como, me gusta. Y a la olla no sé lo que hacía, que la convertía en bola infernal. O sea, una jefa. Y en la bola dice que veía porque lo leía, lo que cualquier día nos puede pasar. Es que cuando no se la conocía a nadie, entraba por un sitio y todo el mundo la miraba, porque olía artista, era personalidad. Metían la bola, pellejo de rana, diente de tortuga, apio marihuana. Indefinible. Es decir, yo no te puedo ser crítica de Lola Flores. Ajo y perejil, haciéndose un porro como un cepelín. Me puede la pasión, me puede la admiración, además te lo ha dicho ella misma también, ¿no? Soy una gran admiradora de ella. ¡Uy! 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 A mí me han dado ataques de nervios viéndola trabajar. Ataques de nervios, de ponerme a llorar, ¿no? Si tú lo quieres, amiguita mía, yo te lo regalo. Era como un terremoto o como cuando se enciende la luz y tú la vas graduando. Pero no intentes devoluciones, no me lo hayas probado. Y ahí va, hasta que hacía la orquesta. Pam, pam, pam. Mentira, a cada puerta que te dé,
y hará de tu vida lo que se le antoje. Su mirada negra, feroz. Tú, como yo, serás tu juguete. Cuando entraba ella, algo pasaba. Había una energía especial. Yo te lo regalo. ¡Para ti! ¡Para ti, para siempre! Y hacía fin y era un bicho que salía de la tierra. Ya era energía pura. ¡Para ti, para siempre! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! Ya lo dijo un cronista, no canta ni baila, pero no se la pierdan. Que Lola es un icono. ¡Para ti! Es decir, y trasciende mucho más allá de la cosa folclórica, que lo es. De la cosa de la copla, que lo es. Lola es un icono pop. ¿Los mejores momentos de tu vida se los debes al amor? Yo creo que los momentos más importantes de mi vida han sido los que he sentido en mi arte. En mi arte, ha sido los más bonitos. Ha sido una emoción tan grande. Lola cantaba muy bien. Porque Lola cantaba muy bien. El entonces ministro de Trabajo, José Antonio Guiñal, le impone la medalla del trabajo. Tenía unos altos fuertes y llegaba a los tonos, como dice Carmen, divinamente. En Marbella, el Pleno aprueba por unanimidad el nombramiento de hija predilecta y una avenida con su nombre. Lo que pasa es que Lola era una mujer, ¿cómo te diría yo? Irrepetible, porque como Lola no va a salir otra. Yo soy la Lola, señores. Era muy buena, ha sido muy buena madre, muy buena hija, muy buena hermana. La Lola que usted espera. Yo tenía un problema, enseguida se lo decía, enseguida me lo solucionaba. Porque era una artista que no se la puede imitar. Irrepetible. La persona que la imita está perdida. Yo soy la Lola, señores, desde la frontera. Es que eclipsaba todo lo que había alrededor. Sí. Que tiene la zarzamora que a toda hora llora que llora. Me decía, cuando estés en el público y cantes, abre los brazos, me decía. Por los rincones, ella que siempre reía. Tú sal y abre los brazos y dale a la gente. Y presumía de que partía los corazones. Y si algún día estás mala o ronca, te quedas en casa. A la gente no se le puede dar gato por liebre. Siempre me lo decía. Soy una mujer que creo, y a lo mejor antes de retirarme lo voy a demostrar, que puedo hacer música de rock and roll metiendo mis cositas flamencas, porque el ritmo lo llevo en la sangre. Hombre, nadie lo duda. O sea, nadie lo duda. Porque creo que sería un tipo Tina Turner y lo haría muy bien. Lola Flores tiene una marcha impresionante. Nos han dicho que tú eres la Tina Turner española. ¿Eso es verdad? No, ella es la Lola Flores de Nueva York. Todos estamos en América, buenos potajes en América. ¿Sabe qué pensé un día? Julia, pensé un día que si hacía algún espectáculo, hacer una imitación de la Turner. Hacer una imitación. Yo haría. Ay, sí, tu papá, tu papá, parece tu papá. Con dos tinajos que se hacía, ella estaba arreglada, se hacía su moño, ella y tal, salía. Y lo haría bien, porque cuando una es artista, pues una puede hacer muchas cosas. Y vengo vestida de espagueti rojo. Sí, entonces vamos a bailar Alvariño. Bueno, esto cuando sacó un rap, lo que hablábamos antes. O sea, lo mismo te decía una copla, como te recitaba, como te cantaba un rap. Aquí lo tienes. Alvariño Picaporte se sacó su pasaporte y se trasladó a Berlín en un coche verde Nilo que lo hacía más feliz, no lo puedo resistir. Al igual que tiene razón siempre Lolita cuando dice que su madre inventó el rap, porque es verdad. Ay, que sí, ay, Alvariño, ponme la mano aquí, que es ladriño.
¿Y cómo me la bailaría yo? Y caminaba fulanito por la calle Menganita. Eso es un rap, señores. Me voy a bordar tu nombre en la trenza de mi pelo, con hilillos de colores, pa' que veas cómo te quiero. Lo que no cantara y no bailara es que no estaban acostumbrados a ver ese tipo de cante y ese tipo de baile. Voy a bordar tu nombre en la trenza de mi pelo, con hilillos de colores, con hilillos de colores, pa' que veas cómo te quiero. Una adelantada a su tiempo. Muy moderna, sí. Muy valiente. Os voy a enseñar unos trabalenguas que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita. Se dice, ¿cómo me la maravillaría yo? ¿Verdad que es fácil? ¿Cómo me la maravillaría yo? Pero hay que decirlo, ¿cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría? ¿Cómo me la No, pues sí, es que no me ha salido nunca. A ver, dilo tú. ¿Cómo me la maravillaría? A ver si alguno de vosotros lo sabe hacer. ¿Y tú? ¿Cómo me la maravillaría? Nada, no puede ser. Tenéis que aprenderlo para el próximo programa. Probarlo en casa, probarlo a ver si lo sabéis hacer. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? O sea, esto lo hacía cantando, recitando y hasta cantando rap. La casa de prisa cambiemos con talento y distinción. Creo que es nuestra rockera, coplera, flamenca. Que yo tenía una coca y tenía otro chito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un grajo, detrás del grajo una graja. Más camaleónica de nuestro género, ¿no? Artístico. Debajo de la graja una tinaja, detrás de la tinaja un huerto. Debajo de la graja una tinaja, detrás del huerto una caja, encima de la caja una baraja. Representó lo que era Andalucía, España. Pa' que jueguen a las 8 los dineros con gran maña. Don Alonso, caña y corcho. Doña Juana, corcho, caña. Y traspasó toda la frontera, en el cine, en la música, en el baile, la expresión corporal. Y mientras que yo voy largando trabalenguas sin parar, vosotras cambiarse zumbando de vestido y de fachada. Inigualable, incomparable, con ella se rompieron todos los moldes. Luego decimos de Rosalía, que se hace ópera, que se hace reggaetón, que se hace flamenco. Y luego las flores que hacía, no sé, que no había medios para hacerlo. Si a ella le hubieran dado los medios... ¿Qué hubiera hecho Lola hace 10 años, hace 8 años? Qué lástima no me hubiesen cogido esta época con 20 años, mira. Pues fíjate, cualquier cosa, porque ella se adaptaba a todo. A lo moderno, a lo antiguo, a todo. Un tigre, 2 tigres, 3 tigres. Es que hubiera hecho cosas maravillas, vamos. ¿Cómo se la maravillaría ella? En 3 platos de trigo comían 3 tigres trigo. En 3 platos de trigo comían 3 tigres trigo. ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? Ahora voy a explicarle la segunda parte. Vamos a ver si esta la dicen mejor. En un escaparate viejo, 3 caras juntas vi. Tío Juan Caracejo, tío Juan Carazajo y el tío de tío Juan Caracejo el viejo. En un escaparate viejo, 3 caras... Ya está. O sea, 2 palabras, vamos. ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? Cuidado, siempre el macha. Digo al revés, siempre el macha. No al revés, el macha no, el maca. En la piedra de maca charajo. Machacaba mi niña los ajos. Ajo de maca piedra. Piedra de macha carajo. Ay, que el maca no se te olvide. Porque si no te has colado. Porque si no te has colado ahí. ¿Y cómo me la maravillaría yo? Ay, cómo me la maravillaría yo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? No, doña Quirigajo, no quiero que machaque mi niño ningún ajo. Esto me lo enseñó mi madre a mí, yo te enseño a ti muchas cosas también. Eso, ella le enseñó muchas cosas, porque su madre le enseñaba también muchas cosas. Aquello de con tu fe me santigua la tormenta pasiva, no menearse y chinaquero me pillo un tren. Una cruz en el viento. La sirena del mar, la llave y el talento. Currelan los metales, los enanos barbúos. 3 bicharracos salen con los 3 agurnús. Milagro, milagrillo, quien quiera un dineral, que el registre en el bolsillo del padre del fiscal. Yo me pongo negra, Lolita, por eso de verdad digo cómo me la maravillaría yo y con mi fe me santigua la tormenta pastigo y no menearse y chinaquero me pillo un tren. Y con mi fe me santigua la tormenta pastigo y no menearse. Qué buena era, coño, que era muy buena. Porque es que de verdad... Me hubiera encantado conocerla. La cosa está que no se puede aguantar, Lolita. Por las telas de mi pensamiento pasan pollo, conejo, chuleta, bistec con pimiento, sardina, concreta, buñuelos de viento y perdices a la vinagreta. Me hubiera encantado conocerla, os lo digo, me hubiera encantado. Me hubiera encantado.
Que recitaba como nadie, la cabrona. Otro domingo más sin verte. Otro domingo más sin tu mirada. ¡Qué salero! ¿Qué salero tienes tú? Cógeme. ¡Qué barbaridad! ¡Cógeme! Dejándome morir frente a la gente que pasa, que traspasa indiferente a mi canción de amor deshabitada, y que pasa exactamente sin mirar mi cara deseada. Aquí, pobrecita, en este recital se equivocó, y claro, es que a ver, una mujer mayor ya haciendo estos recitales, no es normal, la memoria se va perdiendo, no seáis crueles. Una yegua de celos colorada corre llena de furia por mi frente. Corre. Se va. Se le olvida, ¿no? Bueno. Perdona, no me acuerdo. Ahora te lo digo. Pobrecita. A ver, es normal, ¿no? Todos los artistas se equivocan, y más con la edad que tenía ella. Pero pobre, ¿no? Que ahí se le ve lo vulnerable, ¿no? Dice, no me acuerdo. No traía... Decirte quiero con la voz velada y besar otros labios dulcemente no es tener fe, es encontrar la fuente que te brinda la boca enamorada. Y galopa de oriente hasta occidente en busca de tu infancia coartada. Un beso así no quiere decir nada, es ceniza de amor, no lava hirviente. En amor hay que estar siempre presente, porque yo sé de más que en esta hora hay alguien. Mañana, tarde, noche y madrugada, que cariño es más potro que cordero, que los labios te devora y comparte las cepas de tu vino. Mas como de perderte tengo miedo, no ahondo en la maraña de tu enredo y comulgo con ruedas de molino. Más ceniza que flor, sol, no lucero, perro en el corazón, candela viva. Lo nuestro no es así, ¿a qué engañarnos? Lo nuestro es navegar sin encontrarnos. A la deriva, amor. A la deriva. Pero lo acaba. A la deriva. Pero lo acaba. No se va a quedar a medias, el espectáculo debe continuar. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Esto era un poco aburrido, pero cuando te fijas cómo lo hace, te quedas hipnotizado. Es que es increíble. De la gloria tus pitones bajé, gorrión de oro, a jugar contigo al toro. ¡Ay, mamá! No a pedirte explicaciones, a ver si te las compone y vuelve vivo al chiquero. ¡Qué salero! ¡Qué salero! ¡Cógeme! ¡Ay, qué salero! ¡Cógeme! ¡Torillo fiero! Pero hoy día lo miro y digo... Eres mi cruz y mi dolor mojado. ¿Cómo se mete ella en su recital? Te envuelve, ¿eh? Es que es una pasada. Tengo miedo de ser en esta orilla tronco sin rama. Alas en la zapatilla. Ahí las tienes tú, los volantes de Tunagua. Céfiros en la sombrera. Canario de las barreras. Juegan con las banderitas. Campanilla. Te nacen en la chorrera. ¡Qué salero! Cógeme. Y lo que más siento es no ser la flor
pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Porque tú eres el tesoro oculto mío. Te digo y te lo repito para no comprometerte. Que tengan buenos la muerte. A mí se me importa un pito. ¡Da toro! Torillo un grito. Y a la gloria nancarilla. Si soy el perro de tu señorío, no me deje perder lo que he ganado. ¡Qué salero! ¡Que te arrastras las pulillas! ¡Cógeme! ¡Torillo fiero! No ha habido nada igual. Yo digo que no ha habido nada igual energéticamente hablando. Y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. De mi otoño enajenado. ¡Ay, coraje al toro! ¡Ay, coraje al toro! ¡Que mira, 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 que verde y blanca, que mi torero! ¡Que mi torero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que mi torero! ¡Que mi torero, prima! ¡Que mi torero! ¡Ay, Romero! Más de artista era personaje. Ella, la verdad es que tenía mucha gracia. Mortaja de blancura, rizándose sin par a tu cintura. Son esos bichos únicos. Y después de los años desde que ha muerto ahora, Lola sigue omnipresente y presente en todos los lados. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por los 6 caballos de la madrugada, por el cocodrilo que hay en la laguna, Por tu amor me duele el aire. por las 3 gallinas que fueron armadas y no quedó una, por la sabandija, por la salamandra y la hija canija de doña Alejandra, El corazón y el sombrero. por el renacuajo, por el puercoespín y el escarabajo del sabio Berlín. ¿Qué Lola Flores te gustaba más en este caso? ¿La que recitaba? ¿Quién me cortaría a mí esta cintilla que llevo? ¿O la que hacía ese tipo de canciones que son más movidas? Por los 12 sapos del Peloponeso, Mondo Gilirondo con el rabo tieso. Y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo. Por los 7 gatos con cara de hormiga que mi bisabuela tiene en la barriga. Por la caracola. Ay, qué trabajo me cuesta. Por el calamar. Que en la bola, bola, bola de cristal, en vez de una trola, salga la verdad, salga la verdad, salga la verdad. Quererte como te quiero. Quererte como te quiero. Decidlo vosotros. Decidlo vosotros. Salga la verdad. Lola Flores, como ven, estuvo a la altura de su genio. Además de contar chistes. Un mudo que llega al dentista. Y le dice, el dentista para sacárselo, dice esto, el otro con el alicate, no, ya sé, el dentista así, pero esa es de oro, dice, De cambiarse de traje para cada canción, de cantar también con orquesta y cuadro flamenco, nos dio un amplio recital de poesía andaluza sobre el escenario, como solo ella sabe hacerlo, y ahondó en los sentimientos por Soleá en esta recreación antológica. Señoras y señores, Federico García Lorca versus Lola Flores. El amor de la familia y el amor. Pero casi nunca es correspondido con la misma fuerza por parte de los dos. Siempre uno quiere más que el otro. Ahora, de tener que elegir, es preferible siempre querer
siempre querer, que no dejarse querer. Por eso estas palabras y esta canción. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua, porque tienes ojeras esta tarde. Dime, amor, ¿dónde has estado de madrugada? Y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria roza de tu aliento. ¡Hey! ¡Hey! Tengo miedo de ser en esta orilla tronco sin rama. No vaya presumiendo por ahí, diciendo que no puede estar sin mí. ¿Tú qué sabes de mí? Y lo que más siento es no ser la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. ¡Hey! Yo sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Porque tú eres el tesoro oculto mío. Eres mi cruz y mi dolor mojado. Hey, no crea que tú llevas la razón cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Qué cosa más bonita decía este hombre, ¿verdad? Ya ves que nunca me has querido, ya lo sé, que nunca he sido tuya, ya lo sé, que solo por orgullo ese que te valía preso por mí. Ahora que no estoy ya junto aquí, ¿qué les dirá? ¿Qué les dirá? ¿Qué les dirá de mí? Lo que vais a ver ahora es que le hacen hacer un recital con una receta de cocina en el programa de La Trinca, que también te meas, porque eso es improvisación pura y dura. Esto tiene que salir. Vamos a ver. Y cómo ella lo salva y cómo te ríes con ella, bueno, es que... Polvorones para 4 personas. Se bate media libra de manteca con 2 huevos. Con 2 huevos. Es un momento también, es muy bueno para verlo, no lo perdáis. Y cuando está bien batida, se le añade unos clavos de especias molidos. Muy bien, Lola, muy bien, Lola. 200 gramos de azúcar, después una copita de aguardiente. Una copita de aguardiente del bueno. Lo acabado. Y más tarde la harina necesaria. Hasta obtener una pasta suave y blandita. Se forman los polvorones en el mármol. ¡Lola!
Y se cuecen en el horno calentito, ni muy alto, ni muy bajo. Pero calentito. Al salir se espolvorean con azúcar en polvo y ya están listos para servir. Muy bien. Son un postre delicioso. Te lo dice Lola Flores. Hay gente que no me quiere porque no soy moneda de oro. Estoy muy contenta como soy de real, como soy de auténtica. Tengo un corazón que no me cabe en el pecho. Y estoy muy contenta de ser como soy, con todo lo que me ha pasado y con todo lo que me pueda venir.